¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Creo que uno de los aspectos más hermosos del arte es que se hace con el propósito de curar. Cuando estoy pintando, siento que estoy tocando algo más profundo que el dolor, que el sufrimiento. A través de los colores, de las formas, estoy descubriendo un rincón de mi alma que permanece intacto, luminoso. Cada pincelada es un intento por reconciliarme con el mundo y conmigo mismo. Vincent Van Gogh. Bueno, bienvenido, bienvenida a este segundo episodio de Diseño Medicina. Al final ese fue el nombre que tomó este espacio mágico del amor. Y hoy quise abrir este episodio con este escrito de Van Gogh porque me parece muy pertinente para el tema que vamos a estar trayendo, que voy a estar acá canalizando, que toca bastantes aristas, que es un tema bien profundo y voy a estar trayendo como un poquito más de luz sobre algo que toqué en el episodio anterior, que era esto de usar el diseño como una herramienta de curación, de autocuración, el diseño, el arte o cualquier práctica artística como una herramienta de autocuración. Y quiero empezar como trayéndonos esta claridad re importante que cuando yo la entendí me permitió también como ordenar un montón de separaciones y de divisiones internas y de guerras que tenía conmigo mismo y con mis proyectos que no me dejan avanzar. Y es esta idea de que la gran obra de arte es mi vida, la gran obra de arte, tu gran proyecto, tu máxima empresa, tu mejor creación es tu propia vida. Nuestras obras no están separadas de nuestra experiencia acá en este juego, en esta tierra. Entonces es re importante entender que em, en el día a día, en la vida cotidiana, estamos creando continuamente ese gran como proyecto, como esa gran visión que es nuestra propia vida. Entonces yo no quiero que se malinterprete que las herramientas que estoy compartiendo son solamente para personas que se dedican a crear proyectos o empresas o emprendimientos, sino para toda aquella persona que sienta dentro de sí el impulso de activar el creador que lleva adentro, el creador para crear su propia experiencia, su propia versión de lo que es vivir, ¿sí? Entonces es muy importante también entender que nosotros somos libres, siempre lo hemos sido y no hay como nada que se pueda interponer en eso más que nuestra propia mente. Por eso los sistemas de poder, control y manipulación se encargan de rompernos la psiquis con un montón de distracciones, con un montón de drogas, con un montón de objetos de consumo que todo el tiempo se están metiendo en nuestro campo de conciencia y nos hacen enredarnos en nuestro propio pensamiento, en nuestros propios miedos, en nuestras propias ficciones mentales. Porque la única forma de controlarnos es controlar nuestra mente, ¿sí? Entonces es muy importante asumir nuestra libertad desde ya, aunque no la sintamos tan cercana, porque pues cada contexto es diferente y por ahí hay situaciones donde hay mucha carencia económica, donde también hay muchos límites explícitos exteriormente manifestándose que impiden que pues esa libertad del ser se exprese. Pero no quiere decir que no exista y no quiere decir que no sea una posibilidad. Está cubierta por ficciones mentales, está cubierta por un montón de programas de comportamiento, de programas que vienen del árbol genealógico, de programas que vienen de la cultura y bueno, y de un montón de otros lugares que al final recuperar este como rol del creador o activar este arquetipo del creador interior, del artista interior, lo que nos da es la posibilidad de liberarnos de todas esas cadenas y vivir en la tierra con total libertad de elegir diariamente, momento a momento, qué queremos crear para nosotros, para la gente que nos rodea y para el mundo que habitamos, ¿sí? Entonces todos somos creadores porque crear es decidir, crear es elegir y siempre, consciente o inconscientemente, estamos eligiendo, estamos decidiendo, estamos creando. Es re importante entender esto porque esto es lo que nos pone como en este como punto de anclaje de nuestra conciencia de pasar de ser víctimas de un sistema opresor a transformarnos en creadores, en magos, en alquimistas
de vidas, de obras de arte que son nuestra propia vida. Y que cuando nos paramos en esta posición de creadores, lo que estamos diciéndole al universo y a todo lo que nos rodea y a todo lo que somos es yo elijo conscientemente qué caminos quiero recorrer. Todas las elecciones tienen consecuencias, pero yo como soy creador, yo estoy dispuesto a asumir esas consecuencias y a seguir avanzando en los caminos que elijo, o a soltarlos, o a transformarlos, o a cambiar de camino las veces que sea necesario, hasta que encuentre ese centro de operaciones dentro de mí donde soy libre, donde mi vida es un reflejo de lo que siento, de lo que pienso, de mi filosofía, de lo que yo quiero. Entonces por eso es re importante también como entender que nuestra obra artística, nuestro proyecto creativo, nuestra empresa, nuestro negocio, lo que sea que estemos creando, nuestra visión del mundo no está separada de nuestro día a día y de lo que somos. Cuando nosotros nos separamos de la obra y decimos, no, es que esta obra la voy a hacer para este cliente con estas características que el cliente me está pidiendo, y no lo tomamos a esa experiencia de crear un producto, un servicio, un diseño para alguien que está fuera de nosotros, como algo que es de nuestra propia vida, que es de nuestra propia pintura, que hace parte de de nuestra propia composición, ¿no? Como de nuestra propia obra de arte. Cuando nosotros no nos lo tomamos así, lo que estamos ahí creando es como un montón de repeticiones y de cosas sin alma y sin profundidad y sin nuestra identidad como creadores, ¿sí? La identidad no tiene que ver con el ego programado, limitado, adolorido. La identidad es la esencia luminosa que cada uno trae a compartir aquí a esta trama, que hace de toda esta trama colectiva como un gran mosaico muy diverso, ¿no? Entonces esa esencia, identidad, se manifiesta en lo que hacemos cuando nosotros estamos unidos a nuestras obras, cuando trascendemos esa ilusión de separación entre lo que hago y lo que soy, porque primero se es y luego se hace, y se hace como una consecuencia, no es al revés, no es que primero hago cosas afuera para que esas cosas externas que construyo afirmen lo que yo soy. Podemos crear cosas, diseños, objetos externos, para en ese proceso creativo irnos descubriendo, pero nada de lo que nosotros construyamos afuera, ni una carrera profesional, ni una casa, ni un carro, ni una familia, ni el mejor proyecto, ni la mejor empresa, ni cualquier diseño, puede definirnos, porque somos esencia, somos espíritu, somos luz, y esa luz no tiene como un límite. Es al revés, cuando yo me reconozco como luz, como esencia, como esa divinidad jugando en la tierra a crear y a experimentar la tierra con sus dolores y con sus virtudes, todo lo que creo se vuelve un reflejo de esa luz y es cada vez más un reflejo de esa luz. Entonces es re importante que soltemos esa idea de que la obra es algo externo a mí. Yo se los decía en el episodio anterior y hablaba de esto, que las obras y los proyectos se parecen mucho a los hijos. Son una extensión de nosotros. Entonces, empezar a utilizar nuestra obra como un espejo para transformarnos es el camino, y es lo que yo les quiero compartir, al menos durante esta primera temporada del podcast, que es como el marco que le estoy dando a estos episodios. Después veremos qué pasa. Pero sí vamos a estar orbitando mucho sobre esta idea de mi obra es un reflejo de lo que soy. Entonces, como es un reflejo de lo que soy, no está separada de mí. Y si mi obra no está separada de mí, entonces mi vida diaria, mi cotidianidad, las decisiones que tomo en el día a día, también son la obra de arte que yo estoy creando y estoy dejando en este mundo. Ustedes dirán, bueno, sí, muy lindo verlo desde ese lugar donde ya lo tienes súper integrado y súper como trascendido y qué sé yo. Y esto es un ejercicio diario, no es como que se llega a un lugar definitivo donde ya entonces toda tu vida es una obra de arte. Es un proceso continuo de desprogramación y de reprogramación de nuevas visiones, de nuevas formas de ser, de nuevas formas de estar. Y es un proceso que no termina porque pues yo creo que cuando uno entra en un proceso de transformación nunca más sale. Cuando uno empieza a cambiar aspectos de su vida, pues nunca más termina de cambiar, porque yo creo que la transformación lo que nos enseña es que todo es transformación, que todo es cambio. Y pues la espiritualidad y los caminos espirituales nos ponen de frente con un montón de herramientas para transformarnos y para cambiar, pero no para lograr un objetivo final, sino para mantenernos caminando en el viaje que implica existir, porque existir es morir todos los días. Y morir todos los días es nacer todos los días en nuevas versiones. Entonces, desde ahí es como nosotros podemos hacer de nuestra vida una obra de arte diaria, ¿sí? Ser conscientes que todos los días podemos elegir, y que si además, si nosotros no somos los que estamos eligiendo, hay alguien externo a nosotros, un sistema, un método,
una persona que está eligiendo por nosotros. Entonces, hacer de la vida una obra de arte es empezar a tomar decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones como adultos que somos o que queremos ser, porque también podemos estar ya grandes y sentirnos niños que no eligen. Y elegir implica abandonar las otras posibilidades. Elegir es poder ver el infinito de posibilidades, pero comprometerse con una de esas posibilidades y llevarla hasta el final y hasta lo que más dé. No estar cambiando todo el tiempo de posibilidades y estar abrumado entre el infinito de posibilidades. Eso es lo que hace un niño. Un niño conecta con el infinito de posibilidades todo el tiempo y se permite jugar con todas esas posibilidades continuamente, continuamente y nunca comprometerse y nunca aterrizar y nunca materializar ninguna de esas posibilidades. Pero la diferencia entre un niño y un adulto es que el adulto se hace mago, elige una de esas posibilidades, la canaliza y la lleva hasta el final y se compromete y la materializa y la manifiesta. Entonces también viene lo práctico, la forma como más natural y orgánica de unirnos a nuestras obras y de hacer de nuestra vida una obra de arte es contemplar las acciones, los diseños, lo que vamos creando diariamente, sin controlar el resultado, más bien como desde un lugar contemplativo. Estar atentos, estar dispuestos, sin exigirle a nuestros hijos, barra nuestras obras, que sean de una manera o de otra. Porque si yo lo tomo como un espejo, lo que me está trayendo esa obra o ese hijo es un montón de información de lo que yo soy. Entonces, si yo me permito contemplar mis creaciones, yo puedo aprender de mí, puedo aprender de mis trazos, puedo aprender de los colores que estoy usando, puedo aprender del tipo de palabras que uso para escribir o para comunicar mis mensajes. Puedo aprender del comportamiento de mis hijos, de cómo esa obra o esa persona o ese proyecto funciona en el mundo real, qué decisiones toma, qué resultados tiene. Entonces todo eso, toda esa materialidad de la obra, cuando yo la contemplo sin juicios y sin intentar controlar el resultado, me empieza a traer un montón de información súper valiosa y súper poderosa que no encuentro en ningún otro lugar. Ni en el mejor oráculo, ni en el astrólogo que sabe leer las mejores cartas astrales del mundo. Voy a poder contemplar y recibir la información que recibo cuando me abro a aceptar mis obras como una extensión de mí. Desarrollar la atención en el proceso creativo y en las emociones que surgen cuando contemplo esa obra, porque puede ser que yo hago hoy un dibujo o hago un diseño, lo que sea, y no me gusta y me genera rechazo y me genera frustración y me genera emociones que no son, entre comillas, positivas. Cuando yo me quedo en esas emociones y las acepto y las veo y me permito recibirlas sin destruir la obra, sin abandonar el proceso creativo o sin culparme y decir, no, es que no soy lo suficientemente bueno, cuando yo soy capaz de quedarme recibiendo las emociones negativas que mi obra me trae o que el proceso creativo con otras personas también me trae, es donde empieza la evolución, es donde empieza el juego de atravesar niveles, porque cuando yo siento esas emociones y me permito sentirlas y no me evado de eso que estoy sintiendo que mi obra me está generando, es cuando las emociones me atraviesan, me rompen y actualizan mi sistema de creencias. Entonces, cuando yo siento lo incómodo, descubro nuevas visiones de mí, porque por ejemplo, me genera incomodidad, bueno, digamos que no es incomodidad. No me gusta estas formas que usé para materializar este cuadro. Entonces yo siento ese disgusto y lo siento y me dejo atravesar por ese disgusto. Y entonces en aceptar el disgusto y en no tampoco como culparme o castigarme por lo que pasó, encuentro otra visión, otra forma de operar, de materializar. O descubro belleza en ese disgusto. O descubro que en eso que no me gustaba hay algo lindo, no lindo porque sea hegemónicamente lindo, sino porque hay belleza en ese proceso. Y asimismo con procesos creativos con personas, ¿no? Cuando hay equipos de trabajo en el medio. Es muy fácil decir, no, prefiero no crear con esta persona porque no compartimos los mismos intereses o la misma visión de la vida, entonces prefiero irme y no crearlo. Pero es bien interesante cuando uno se queda en esa incomodidad y dice, ok, no compartimos la misma visión, me genera incomodidad esto que estás diciendo, esto que estás haciendo, esto que estás haciendo. Y lo expreso desde un lugar amable y lo expreso desde un lugar de contemplación de mi emocionalidad y no de culpa o de sacar el veneno y todo eso, sino que lo expreso desde un lugar como maduro. Entonces ahí me doy cuenta que en ese expresar la otra persona lo recibe y me devuelve algo y se vuelve un tejido más rico y más profundo. Y entonces los equipos de trabajo
que realmente avanzan y que realmente tienen resultados como muy potentes, no son los equipos de trabajo donde todo funciona perfecto. Son los equipos de trabajo donde los miembros del equipo de trabajo son capaces de sostener sus diferencias y con esas diferencias crear algo superador a ellos mismos. Asimismo con las obras individuales, si yo estoy creando algo y esa obra, ese algo que estoy creando me desafía a aprender algo nuevo, a ir más profundo en mí o más, tal vez no más profundo, más superficial en mi mensaje, pues ahí me estoy moviendo de mi paradigma, de lo que yo creo que soy, de lo que yo pienso que soy, de mi ego programado y estoy realmente yendo como a unas creaciones que me superan en todos los niveles, ¿sí? Y la meta no es llegar a un resultado perfecto, la meta no es llegar al diseño perfecto o llegar a un estado de realización interior iluminado donde entonces soy el Dios caminando por la tierra. Esa no es la meta es sostener la práctica creativa. La meta es encontrar un formato o varios formatos o un lugar donde sientas que tu creatividad fluye y experimentar con esos formatos sin expectativas y sostenerte diariamente en esa práctica creativa, porque no es que un día te sientas a escribir y ya escribiste el libro perfecto, o no es que un día agarras un lápiz y haces el dibujo perfecto, no. El viaje es sostenerte en la práctica. El resultado no llega porque te obsesiones con el resultado. El resultado aparece cuando tu canal creativo, tu canal de manifestación, que es tu cuerpo-mente, unidos con tu corazón, está lo suficientemente alineado y sincronizado y lo tienes tan entrenado que por ahí empiezan a suceder un montón de cosas superadoras de nuevo y llegan ideas y aparecen resultados y aparecen formas de expresar que son demasiado alineadas con tu esencia y resuenan un montón en el colectivo. Entonces esa resonancia genera un montón de beneficios, no solo para ti, sino para las personas que reciben tu obra. Entonces ese resultado perfecto con el que nos obsesionamos a veces no llega yendo a buscar el resultado perfecto, llega sosteniendo la práctica creativa diariamente. Entonces yo les invito a eso, a que encuentren ese formato, ese medio de comunicación, de expresión de su alma y practiquen desapegados, que lo hagan una y otra vez, lo hagan una y otra vez y van a ver que con el tiempo y con el pasar del ejercicio creativo van a encontrarse cada vez más cómodos y también van a empezar a identificar cuál es ese lenguaje único y auténtico que solo su esencia puede materializar en el mundo. Porque sí, hay una forma única y auténtica de comunicarse y expresar esa esencia que solo ustedes pueden hacer, que cada uno de nosotros viene a hacer. Y eso es cuando nuestra obra resuena, cuando encontramos esa como punto de anclaje donde somos nosotros mismos y entonces no hay separación entre lo que hago, lo que pienso, lo que digo, lo que manifiesto y lo que soy, que es como una imagen o un video o cualquier pieza artística que creo se vuelve súper resonante para el colectivo, ¿sí? Porque ya no hay solamente como técnicas y métodos rígidos creando esa obra. Hay vida, hay luz materializándose. Bien, durante esta primera parte del episodio de hoy estuvimos navegando algunas visiones que nos acercan y nos permiten poner en práctica esta idea de que nuestra mayor obra de arte es nuestra vida, entendiendo que la meta no es un resultado perfecto, un diseño perfecto, sino más bien sostenerse en la práctica, activar la atención de lo que nuestra obra nos refleja y también lo que nuestros compañeros de camino creativo, nuestros equipos de trabajo nos traen como reflejos para nuestra propia transformación. También estuvimos viendo em, esta diferencia entre el resultado perfecto y un resultado que resuena en el colectivo porque está conectado con la esencia, con esa identidad profunda, con esa parte sagrada nuestra que solo nosotros podemos manifestar aquí en la tierra y que solo nosotros traemos como un regalo, como una ofrenda a este juego.
Ahora durante la segunda parte vamos a estar explorando el trabajo de sombras a través de la práctica creativa, entendiendo que el trabajo de sombras implica revelar esas zonas oscuras de nuestra psiquis para integrarlas, para hacerlas carne, para sentirnos cada vez más completos, más plenos, para que esas partes nuestras que por ahí rechazábamos o nos dolían o nos daba vergüenza mostrar, se expresen a través de nuestra práctica, de nuestras obras, de nuestras creaciones. Y antes de entrar con el análisis un poco y con las recomendaciones prácticas para que este trabajo de sombras suceda, quiero ponerles algunos ejemplos de artistas que conocemos y no tanto, que han hecho este trabajo muy comprometidos con su propia evolución y con la evolución del colectivo. Así que bueno, espero que puedan ahí verse también reflejados, reflejadas en estos seres que han abierto su propio corazón y han usado su práctica creativa como una herramienta de autocuración. Una gran referente de la curación a través de la música es Billie Holiday. Esta cantante enfrentó racismo y abuso a lo largo de toda su vida e interpretó una canción muy importante, se llama Strange Fruit, como una forma de expresar no solo sus traumas, sino también el trauma colectivo del racismo en Estados Unidos. Esta canción es un poema musicalizado que denuncia los linchamientos de afroamericanos en el sur de Estados Unidos. Y bueno, por temas de legalidad y derechos de autor no puedo poner la canción. Me gustaría que la escuchen, si pueden escucharla sería hermoso. Pero les quiero leer la traducción de la letra en español, que es bien importante. Dice así: los árboles del sur dan frutos extraños, sangre en las hojas y sangre en la raíz, cuerpos negros balanceándose con la brisa del sur, extraña fruta colgando de los álamos. Escena pastoral del galante sur, los ojos abultados y la boca retorcida, aroma de magnolias dulce y fresco. Entonces el repentino olor a carne quemada. Aquí hay fruta para que los cuerpos devoren, para que la lluvia junte, para que el viento seque, para que el sol pudra, para que se caigan de los árboles. Aquí hay una cosecha extraña y amarga. Aunque para ella cantar esta pieza era tremendamente emocionante y movilizante y desgarrador, Holiday la usó como una herramienta para enfrentar el dolor de su comunidad y también para dar voz y visibilizar una lucha mayor. Por otro lado, en el álbum Lemonade de Beyoncé, ella aborda el dolor y la reconciliación con su papá. Bueno, la relación con su papá fue como muy complicada a lo largo de su vida, ella lo cuenta mucho y lo cuenta en el álbum y en otros formatos debido a las infidelidades y a la ausencia emocional del padre. Y en la canción Daddy Lessons, ella refleja este trauma y también muestra un poco la resiliencia que desarrolló a partir del trauma que vivió con su papá. Les voy a leer solamente un fragmento, porque es bien larga y es bien potente, estaría bueno también que la escuchen. Y dice: llegué a este mundo, la niña pequeña de papá, y papá me convirtió en un soldado. Papá me hizo bailar y me dio la mano, y papá le gustaba el whisky con su té. Y montamos en moto. Blackjack, vinilos clásicos. Tenía que ser una chica dura. Dijo, cuida bien de tu madre, cuida bien de tu hermana. Entonces fue cuando me la dio. Con su pistola y su cabeza bien alta, me dijo que no llorara. Oh, mi padre dijo, dispara. Oh, mi padre dijo, dispara. En su mano derecha un rifle, lo juró por la Biblia. Mi padre dijo, dispara. Bueno, y sigue la canción y sigue todo ahí la catarsis de Beyoncé, que es hermosa y que además em, como que es un gran ejemplo de usar el arte para crear piezas simbólicas, ¿no?
En este caso ella lo usa como una reconciliación simbólica que le permite dar paso y sanar su relación con su papá a través de su música. Por otro lado, les quería compartir un escrito de Louise Bourgeois, que es una escultora y artista francesa, y ella escribió lo siguiente: el arte es el exorcismo de mis demonios. A través de mis manos, mis miedos toman forma, se hacen visibles, tangibles, y al mirarlos cara a cara, los despojo de su poder sobre mí. Mis esculturas son diarios, fragmentos de mis sueños y pesadillas, y al compartirlos, dejo que algo en mí se libere y respire. Bueno, acá podemos ver que hay como mucha claridad, ¿no? Como con esta herramienta que se transforma el arte como una medicina para nosotros. Y no solo para nosotros, también para el resto del mundo, porque es que cuando la gente empieza a entrar en contacto con eso que nosotros estamos usando como medicina, algo pasa por resonancia, llamémoslo magia, llamémoslo resonancia, llamémoslo como queramos, que el espectador también se transforma con nosotros al entrar en contacto con nuestras obras que fueron desde una intención curativa, medicinal o evolutiva. Entonces, el hacer trabajo de sombras con la práctica artística tiene como dos dimensiones para mí, que son las que yo he recorrido y que les comparto ahora. Seguro tiene muchas más, pero como que sí noto que hay como dos diferencias bien claras ahí. Y una de esas es plasmar emociones reprimidas o traumas, que es un poco lo que habla Louis Bourgeois ahí en ese texto que les leí recién. Y es esta cosa de permitirme sentir, ¿no? Cuando yo siento incomodidades, cuando yo siento emociones densas, cuando yo siento adicciones, miedos, cosas que se salen de lo correcto o de lo perfecto que se supone que debe ser que debe ser un humano funcional. Bueno, cuando yo me permito sentir todos esos delirios también, o todas esas cosas que son como más oscuras de la personalidad, y las expreso en formatos artísticos, estoy plasmando mis sombras, estoy plasmando mis miedos, mis dolores, mis heridas, mis abusos, ¿no? Todos esos traumas que están ahí acumulados. Cuando yo los plasmo, esa energía emocional que estaba contenida y reprimida dentro de mí se expresa en el mundo y esa expresión me libera. Esa expresión genera espacio, genera un vacío interior súper fértil y es en ese vacío interior donde yo puedo desbloquear situaciones que estaban bloqueadas, donde puedo soltar patrones de comportamiento tóxicos o patrones de pensamiento que eran ya como demasiado limitantes. Entonces, yo te invito a que si tú estás sintiendo que tienes alguna adicción, por ejemplo, que aparece como repetitivamente ganas de consumir algo o de distraerte con algo, te atrevas a no caer de nuevo en la adicción y más bien empieces a escribir, por ejemplo, si no eres de practicar algo artístico, que antes de sucumbir ante la tentación, frenes el consumo y canalices esa energía, esa ansiedad, eso que te aparece ahí como esa abstinencia o lo que sea que aparezca ahí a nivel emocional cuando no consumes lo que estás habituado a consumir, escribas, dibujes, pintes, bailes. Bailar es súper bueno porque es como mover el cuerpo y se mueven todas las emociones y se desestructura todo. Y te permitas canalizar esa energía, expresarla, expresar esas emociones, expresar eso que no se ha dicho, porque una adicción es algo que no se ha dicho. Y cuando tú lo expresas en un formato que tal vez no tiene palabras, o sí tiene palabras como quieras, em, ocurre una liberación de energía tan importante que no solamente afecta y cambia la línea de tiempo que vienes transitando, o sea, como que no solamente cambia las decisiones que vas a tomar después y cómo te paras frente a esa adicción o frente a ese consumo, sino que también las personas que después interactúan con esa creación que haces bajo ese efecto como de catarsis emocional, ¡fuf! Se ven súper transformadas también. Entonces yo te invito a eso, a que una dimensión del trabajo de sombras con la práctica artística es expresar emociones reprimidas, es expresar todo eso que llevamos apretando un montón dentro de nosotros y que salga en formatos creativos, en formatos que no son nocivos ni para nosotros ni para nadie y que liberan espacio, que liberan energía, porque esa liberación energética es lo que te lleva a una nueva dimensión de ti mismo. Yo esta práctica la ofrezco en una sesión
que se llama liberación. Y en la sesión de liberación, lo que yo hago es guiarlos a través del movimiento y de la danza para que expresen emociones reprimidas y para que entren en contacto con esas sombras, con esas zonas oscuras de la psiquis que por cualquier cosa, por cualquier motivo no hemos podido ver o no hemos podido expresar. Y en esa sesión de 2 horas ahí como que suceden cosas súper mágicas y se abre esto que les digo que es el espacio fértil, que es el vacío interior para sembrar una nueva posibilidad, una nueva realidad, una nueva forma de ser o estar en el mundo. Igual la información la encuentras en mi sitio web, en mis canales digitales, en Instagram. Ahí está esa sesión de liberación y si te interesa me puedes contactar por WhatsApp y la agendamos como para que tengas como una práctica más concreta de esto que estoy hablando, ¿sí? Después hay otra dimensión para hacer trabajo de sombras con la práctica artística y es plasmar para intencionar y atraer nuevas energías. Y esto es muy similar a lo que hacíamos en antiguo, nuestros ancestros, que trataba de hacer como tótems, como objetos de poder que cristalizaban nuevas realidades. Por ejemplo, si yo después de hacer la liberación energética de la adicción de tal cosa, de la adicción al tabaco, la adicción a alguna droga o lo que sea, siento este espacio vacío, este espacio fértil donde puedo sembrar una semilla, donde puedo poner una nueva forma de ser, donde entonces ya cuando me dan ganas de fumar y yo tenía el cigarrillo asociado que ese espacio de fumar era un espacio para relajarme, entonces cuando yo libero todas las emociones que estaban asociadas a esa creencia de que el cigarrillo me relaja, tengo un espacio fértil para intencionar y atraer nuevas energías. Entonces yo después puedo crear un objeto, un símbolo, una pieza artística donde pueda cristalizar la relajación, por ejemplo, o donde pueda cristalizar una emoción nueva que yo pueda sentir y poner en ese espacio donde antes había ansiedad y donde antes había necesidad de fumar para relajarme. Y eso también lo hacían algunos tribus, o lo hacen algunas tribus originarias a través de las máscaras. Hay muchos rituales que tienen que ver con materializar máscaras de animales, por ejemplo, para tomar las maestrías de esos animales. Por ejemplo, alguien necesitaba mudar de piel y cambiar de creencias o cambiar de hábitos o lo que sea. Entonces se hacen una máscara de serpiente o un traje de serpiente para absorber las cualidades de transmutación, de curación, de cambio de piel de la serpiente, de desprendimiento, que también la serpiente sabe mucho de eso. O por ejemplo, cuando una persona necesita tener una visión más amplia de la vida o necesita desapegarse de la materia o elevar como sus puntos de vista, como salir un poco de la repetición y de la rutina, pues se puede hacer una máscara de un águila y bailar como baila el águila, ¿no? Y conectar ahí con el inconsciente a través de esa imagen del águila. Entonces ahí estamos creando, estamos plasmando objetos, estamos plasmando piezas artísticas para intencionar y atraer nuevas energías, que no es lo mismo que para liberar, que era lo que les explicaba al principio, para sacar, para como expresar cosas, sino más bien como para cristalizar nuevas posibilidades y como botones, ¿no? Como psíquicos que nos conectan como con esas dimensiones nuevas del ser que queremos materializar y manifestar en nosotros. El arte no reproduce lo visible, más bien hace visible. Esta idea que aparece en las enseñanzas de Paul Klee, específicamente en una de sus obras que se publicó después de que se murió, que se llama Teoría de la forma y la figuración, como que deja entrever un montón esto que estuvimos charlando hoy de el arte como medio para manifestar lo que de alguna manera habita dentro de nosotros, esas pulsiones interiores, esos dolores, esos miedos, esas sombras, todo eso que somos, que cuando lo canalizamos y lo expresamos en un formato creativo, pues se hace visible. Entonces es muy importante eso, entender que el arte no tiene la función de reproducción, sino más bien de visibilización. Y ahí el juego cambia un montón, porque entonces es cuando yo me permito visibilizar quién soy, darle
luz a esas partes mías que tal vez no las hablo con nadie, que no las expreso con nadie, que no las comparto con nadie, donde mi vida y mi obra de arte se fusionan en una misma corriente, en un mismo movimiento interior y exterior, que entonces materializa luz, que entonces ancla esa abstracción profunda del ser o esa parte como más invisible y sagrada que muchas veces las palabras no alcanzan como a englobar. Bueno, en este episodio te quise compartir como prácticas concretas para que empieces a expresar y a experimentar esta idea de que la gran obra de arte es tu vida, ¿sí? También hay como muchos puntos re importantes que te ayudan a unir lo cotidiano con lo artístico y a entender que la práctica creativa es un camino diario y que no solamente crear es hacer arte o diseñar o como jugar al artista, crear es decidir, crear es elegir y elegir implica también abandonar. Em, yo estoy seguro que una vez que empieces a aplicar estos conceptos, esto que estuvimos charlando hoy aquí, vas a ver cómo esos bloqueos creativos que tienes, como por ejemplo el síndrome del impostor, el miedo al fracaso, o la falta de ideas, o también la sobrecarga de trabajo, empiezan a disolverse. Porque todos los estancamientos, no solo creativos, sino también en todas las otras áreas de tu vida, responden a estancamientos de energía. Y la práctica artística, la práctica creativa es excelente para movilizar energía. Entonces, si te sientes estancado, bloqueado, triste, deprimido, sin energía, bueno, la práctica artística tiene mucha medicina para que empieces a liberarte y para que empieces a practicar y a repetir estos movimientos energéticos creativos. Cuando tú lo repites y te sostienes en la práctica, no necesariamente con disciplina rígida, sino simplemente con amor propio a hacer todos los días algo que me nutra y me expanda, vas a empezar a ver que un caudal muy importante de energía vital se empieza a abrir y empieza a mostrarte nuevas posibilidades y nuevos horizontes que antes no estaban como en tu radar, como ahí, como entre lo que es una prioridad para ti. La práctica creativa es medicinal, el diseño es medicinal y yo estoy acá para ofrecerte herramientas concretas donde puedas experimentar esa verdad y no solo eso, que también conectes con tus dones y talentos propios y naturales para que nos muestres esa realidad interior tan mágica y tan llena de luz que solo tú puedes ver y que cuando la visibilizas, cuando la haces arte, la compartes con el mundo y el mundo se ilumina contigo. Si quieres recibir llaves específicas, concretas para nutrir tu proceso creativo, te invito a que te registres en el newsletter que está al final en el sitio web. En la parte de abajo vas a encontrar una cajita para dejar tu mail. Y ahí yo estoy enviando todas las semanas llaves muy, muy, muy prácticas, muy concretas para que apliques. Y también algunas historias bien íntimas, bien ya de mi propio proceso creativo que estoy seguro que te van a ayudar a pues a nutrir y a navegar tus propias creaciones, tus propios proyectos, tus propios diseños. También te invito, por supuesto, a que tomes una sesión de liberación o de poder o de oráculo, que están ahí también, la información completa está en el sitio web y me puedes contactar a través de Instagram o YouTube para charlar, para compartir, para que me cuentes cómo te resuena lo que estoy creando, para que si esto te abre alguna duda, algún cuestionamiento, bueno, lo podamos poner en común y podamos ahí complementarnos. Para mí es re importante la conversación con ustedes que están ahí del otro lado de este micrófono, así que estoy súper abierto a escucharles y a recibir sus comentarios y a que tejamos comunidad. Eso fue todo en el episodio de hoy, en el capítulo de hoy, y bueno, espero que a partir de hoy vivas tu vida como la gran obra de arte que siempre ha sido. Te mando un super abrazo, un super beso y nos vemos en el próximo.